Bai, bai, entzuten da. Bueno, egun aproposa gaur inkestetaz hitz egiteko. Egun on guztioi eta ongi etorri gure prentsagarraldi honetara. Eta gaurko honetan eta ohiturari jarraituz, legealdi honetako egoera soziopolitikoari buruzko azken inkestaren emaitzak azalduko dizkizuet. 1500 elkarrizketa egin ziren telefonoz, azaroaren 15-etik, 21 bitartean. 5 atal nagusitan dago banatuta inkesta. Ekonomia eta enplegua, erakundekiko konfiantza, hainbat gaiari buruzko herritarren onespena, aldundiak egiten burutzen ari den kudeaketaren inguruko balorazioa eta bukatzeko nola ez boto intentzioa eta horiek ere danak jasotzen dira txostenean. Inkestaren emaitzen datu esaguratsuenak aztertuta ondorio estatu dezakegu etorkizuna eraikiz gero eta finkatua dagoela Gipuzkoan. Erreferentziazko zentroen ezagutza mailak gora egin duela eta apustu estrategiko nagusiak babesten dituztela herritarrek. Bestalde, kezka handiena pizten duten 3 gai hauek dira urrenez urren behintzat aipatzekoak direnak. Alde batetik, ongizate estatutuaren jasangarritasuna, enpleguaren kalitatea eta giza desberdinkeriak. Hala ere, badaude beste kezka sortzen duten beste gai batzuk ere. Aldaketa klimatikoa, genero desberdintasuna, biztanlearen zahartze prozesua, bizimodu pertsonalaren eta profesionalaren arteko konziliazioa, edota talentua erakartzea eta mantentzea. Gai asko beraz gurean ere. Baina horrek esan nahi du, bai etorkizuna, bai proiektu estrategikoak eta baita beste zeharkako horretxe aipatu ditudan gai horiek guztiak, denek irudikatzen dutela, denek marrazten dutela agenda politiko berri bat. Eta agenda politiko berri hori ari gara denon artean kudeatzen. Eta hori da, gurean ere, gure lurraldean abian dugun agenda politikoa. Gizartearen oniritzia duena, gainera, eta foldu aldundiaren ildo estrategikoekin bat egiten duena. Baina egia da, oraindik ere badugula zer egin eta gero eta exigentegoa den gizartea. Agintaldiaren balantzea ere jasotzen du, azken soziometro honek, eta erantzuten duten pertsonek uste dute Gipuzkoa azken urte hauetan batipat 3 arlo nagusitan hobetu egin duela. Batipat herritarren arteko gatazka mailan, ekonomikoki eta enpresarialki. Nabarmentzekoa da beste zenbateko bat ere, legealdiko 3 urte eta erdi pasa den honetan, 42 iristen diote Gipuzkoak hobera egin duela tarte horretan. 45 berdin jarraitzen duela eta 9,6 okerrera egin duela. Hortaz, esan dezakegu nabarmenki eta zenbakiek hala diotelako herritar gehiengo batek Gipuzkoa hoberuntz joan garela, hoberuntz goazela argi diote. Hobetu duela uste dutenaren artean, 60%ak diote foru gobernuak dezenteko zerikusia izan duela horretan, 15% handia eta 18% zerikusi gutxi izan duela. Gipuzkoarren eskari nagusiak aurreko inkesten
hildo beretik doaz. Hemen hortaz aldaketa gutxi dago. Ekonomia eta enpleguari lotutakoak dira Gipuzkoarren eskari nagusiak. Oraindik ere, ekonomia, langabezia, lanaren kalitatea hori da gehien kezkatzen duena. Eta inkestan antzun dutenek, 6,13ko notarekin baloratzen dute haien egoera pertsonala. Ekaineko nota berbera da hau. Baina, esan behar da, nota nahiko altu bat dela. 6,13ko notarekin baloratzen dute Gipuzkoarrek beraien egoera pertsonala. Eta 56% iritziz, haien bizi kalitatean ez da aldaketa handirik izan azken bizpahiru urteetan. Eta 27% iritziz okerrera egin du, eta 16% ustetan bentsat aldiz hobera egin du. Gipuzkoa krisialdetik atera dela uste dutenaren portzentajeak gora egin du, 2 puntutan azkenengo inkestarekin alderatuta, baina oraindik ezezkoan daude 56%. Zenbateko importantea. Datu horiek guztiak adierazten dute zuhurtzia handia dagoela. Ekonomiaren bilakaeraren inguruan eta hazkundearen eta langabeziaren jaitsieraren eskutik. Oraindik garbi adierazten dute Gipuzkoarrek, beraien kezka nagusia oraindik ere ekonomiarekin lotuta dagoela. Langabeziaren kalitatearen emaitzekin. Horrekin daude kezkatuta gehien bat Gipuzkoarrak. Egoera ekonomikoarekiko konfiantza maila handitu bada ere, eta hori ere hala da, eta hala adierazten dute Gipuzkoarrek, hoberantz egin dugula, eta gainera Gipuzkoar gehienek ere ikusten dute bere egoera pertsonala ere hobetu egin dela, baina oraindik ere bere horretan jarraitzen du bizi kalitatea mantentzari lotutako ziurgabetasunak. Beraz, inseguritate hori ere oraindik hor dago, naiz eta behin eta berriro adierazi ekonomikoki gero eta hobeto gaudela. Erakundearekiko konfiantza, hemen ere nabarmen ikuspuntuak eta horiek ere adierazten saiatuko naiz. Erakundearekiko konfiantzari dagokion atalean, honela erantzuten dute herritarrek politikan konfiantzarik ote duten galdetuta. Soilik 16% eman dute baiezkoa, konfiantza dutela politikan. Eta 80% ezezkoa. Ez dutela inongo konfiantzarik politikan. Desafekzioa ez da desagertu gurean. Eta hori ere gaurkoan nabarmentzeko ideia da. Edozein kasutan, bereizi beharra dago Espainiako gobernuarekiko konfiantzaren eta euskal erakundeek eragiten dutenen artean. Espainiako gobernuak ez du gainditu, gaindik eskas bat lortzen du, hiruko nota jasotzen du Espainiako gobernuak, eta euskal erakunde guztiak ordea denek gainditzen dute eta nota txukun bat ateratzen dugu. Aldundiak 5,35 nota jasotzen du, udalek 5,41 eta Eusko Jaurlaritzak 5,35 lortu du. Ikusten duzute beraz, izugarrizko desberdintasuna dago. Espainiako gobernuak ez du inongo konfiantzarik lortzen Gipuzkoarren artean, euskal erakundeek berriz konfiantza lortzen dute Gipuzkoarren artean. Foru gobernuaren irudiari dagokionez, 6 nota jaso du, 40,8 iritzi ona dute egiten ari garen kudaketaz, eta beste 40ak ez ona, ez txarra. Markel Olano, diputatu nagusiak berriz, 5,81ko nota jasotzen du, ekainean egindako inkestan lortutakoaren antzekoa. Eta bukatzeko, foru gobernuaren kudaketak duen babesa maila, nik esango nuke inkesta honetan ere garbi adierazten delako, berrestu egiten da, nahiko altu batekin gainera, baina horrek ezin gaitu eraman, inolaz ere, autokonplazentziara. Behin eta berriro ikusten ari garelako erakunde ordezkariarekiko
exigentzia gero eta argiagoa dela. Herritarren exigentzi maila kudeaketan politikoarekiko gero eta altuagoa da gure lurralde honetan. Eta hori behin eta berriro adierazten digute edozein ikerketetan. Eta ahalegin handia dago, eta ahalegin handia egitea eskatzen digutela batipat bi gaietan, ekonomian eta etorkizuna finkatzeko garaian. Ardatz horien inguruan bai daude kezka nagusiak. Decía que hoy presentamos los resultados de la encuesta que la Diputación viene realizando periódicamente con el fin de pulsar la opinión y el sentir de la ciudadanía sobre la situación actual del territorio de Guipúzcoa, y especialmente en esta encuesta también hemos preguntado sobre la opinión que le merece sobre cómo estamos trabajando el futuro del territorio de Guipúzcoa. Este último sociómetro será el último que realicemos y para ello hemos entrevistado a más de 1.500 personas entre el 15 y el 21 de noviembre. La encuesta dispone de un total de 5 apartados: economía y empleo, confianza institucional, refrendo ciudadano a diversos temas, valoración de la labor que está llevando a cabo la Diputación Foral de Guipúzcoa en esta legislatura y finalmente se recoge también un apartado especial sobre la intención de voto. La encuesta acredita que el grado de conocimiento de los centros de referencia que está impulsando la Diputación Foral de Guipúzcoa ha aumentado notablemente respecto de la última encuesta. Las 3 cuestiones que mayor grado de preocupación suscitan hoy en Guipúzcoa son la sostenibilidad del estado de bienestar, la calidad del empleo y las desigualdades sociales. Estas son las 3 cuestiones que más preocupan a la sociedad guipuzcoana. Aunque también generan un nivel considerable de inquietud, otros temas que también se abordan en la agenda diaria, que como son el cambio climático, la desigualdad de género, el envejecimiento de la población, la conciliación de la vida personal y profesional y la atracción y retención del talento. Todos estos temas ya están en la agenda política del territorio de Guipúzcoa, que es una agenda nueva en el territorio de Guipúzcoa, una agenda que conecta con la que tiene la Diputación Foral de Guipúzcoa, que viene trabajando a través de los proyectos estratégicos, a través del Plan Estratégico de Gestión, donde se recogen las principales líneas estratégicas, y por tanto sí podemos decir que hoy Guipúzcoa cuenta con una agenda política, social y económica que suscita mayoritariamente el encuentro entre las administraciones y la ciudadanía. Etorkizuna Eraikiz también es la gobernanza que responde a esta exigencia de la sociedad. Por tanto, Etorkizuna Eraikiz conecta con lo que realmente preocupa a la ciudadanía. Y en esta encuesta también se recoge un balance de esta legislatura. Aunque también es verdad que la propia sociedad guipuzcoana, que es muy exigente, nos pide continuamente, y también lo hace en esta encuesta, mayor implicación y más trabajo para seguir respondiendo a estos retos que tiene el territorio de Guipúzcoa. Decía que las personas encuestadas consideran que en los últimos 4 años se ha mejorado en Guipúzcoa un 66% en la convivencia, un 62% económicamente y un 57% empresarialmente. Por tanto, creemos que son buenas noticias. Pero transcurridos 3 años y medio de legislatura, el 42% considera que Guipúzcoa ha ido a mejor en este periodo. El 45% que todo sigue igual y solo el 9,6% que ha ido a peor. Entre quienes opinan que ha ido a mejor, el 59% opina que el gobierno foral, la Diputación, ha contribuido a ello bastante, el 14,8% que mucho y solo el 18% que poco. La promoción económica y el empleo siguen apareciendo como la principal demanda de la ciudadanía a sus gobernantes. Las personas encuestadas califican con un 6,13 su situación económica personal, la misma nota que se obtuvo en junio.
el 56,1% considera que su nivel de vida sigue igual respecto al de hace 2 años o 3. Y el 27,3% que ha ido a peor. Y el 16,3% que ha mejorado. Crece en 2 puntos el porcentaje de quienes creen que Guipúzcoa ha salido de la crisis. Pero todavía hoy hay un 56% de guipuzcoanos y guipuzcoanas que creen que no hemos salido de la crisis. Por tanto, más de la mitad de la sociedad guipuzcoana cree que no hemos salido de la crisis y todavía entre sus inquietudes está la promoción económica y la calidad del empleo en nuestras empresas. Se desprende de estos datos que existe en el día de hoy todavía una gran cautela en torno a la evolución de la economía, a esos datos de recaudación que podemos observar continuamente. También hay una inquietud sobre el nivel de descenso de la tasa de paro. Por tanto, hay una inquietud, hay una gran cautela sobre esos datos que vemos, son datos macroeconómicos. Aunque, si bien la confianza respecto a la situación económica ha aumentado de la mano del crecimiento y del descenso de paro, todavía hay una preocupación, una gran cautela sobre cómo se abordan esos datos macroeconómicos y la lectura que hacemos los responsables políticos. Porque la incertidumbre sobre el mantenimiento de la calidad de vida permanece entre los guipuzcoanos y las guipuzcoanas. En el apartado de la confianza institucional, a la pregunta general de si confía en la política, únicamente el 16% opina que sí, que confía en la política. Y todavía hay casi un 80% de la sociedad guipuzcoana que no confía en la política. Persiste la desconfianza, hay una desconfianza que persiste, sin embargo, vuelve a darse una diferencia sustancial entre la nota que obtienen las instituciones españolas y la nota que obtienen las instituciones vascas. El gobierno español suspende con un 3 y es un suspenso importante el que reciben las instituciones españolas, mientras que las instituciones vascas, casi todas, superan el 5. El gobierno español, por tanto, suspende con un 3, la nota que obtiene la Diputación es de un 5,35, 5,51 los ayuntamientos y 5,35 el gobierno vasco. La imagen que tienen de la Diputación Foral de Guipúzcoa y de su actuación es buena para un 40% de la sociedad guipuzcoana, ni buena ni mala para el 39% y obtiene en líneas generales más de un 6 la gestión que realiza la Diputación Foral de Guipúzcoa. Es, por tanto, una nota buena, pero que, insisto, en una sociedad cada vez más exigente no nos puede llevar a la autocomplacencia. El diputado general, Marc Olano, obtiene una nota similar a la que ha venido obteniendo en los últimos años, 5,81. Esa es la nota que le dan los guipuzcoanos y guipuzcoanas al diputado general en su labor frente a la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y para finalizar, decir que el nivel de apoyo a la gestión del Gobierno foral y a modo de conclusión, creo que es un aprobado alto, es una buena nota la que nos dan los ciudadanos y ciudadanas guipuzcoanas, pero que no debe ni mucho menos llevarnos a la autocomplacencia, porque observamos que el grado de exigencia hacia las instituciones, hacia la labor que desempeñamos los responsables institucionales, es alta. Se acrecienta, además, si tenemos en cuenta los datos de toda la legislatura. Y que nos demanda, además, un mayor esfuerzo por afianzar la economía, que sigamos en las políticas de promoción económica, que sigamos impulsando el futuro del territorio, llevando a cabo proyectos estratégicos y también llevando a cabo proyectos experimentales. La economía y el futuro son los dos temas que conforman un tándem, que son los ejes de actuación que demandan la ciudadanía guipuzcoana y que está además entre sus preocupaciones. Tabedia oro har, esango nuke, ondorioztatu ditzazkegun datuak eta analisiak inkesta hau jaso berri dugun honetan.
hemendik aurrera zuen galdei erantzuteko prest. Bueno, horren inguruan guk ez dugu printzipio inongo baloraziorik egiten, bakoitzak, alderdi politiko bakoitzak egingo du berea, baina bueno, bai izan dezaketela orobar eta hori edozeinek egin dezaken irakurketa da. Gipuzkoan gehiengo batez abertzalea da. Politikoki esan genezake oso plurala dela. Bi indar politiko daudela nagusiki, PNV, Euskal Herri Jeltzalea eta Ezker Abertzalea. Seguraski kontra egingo dutenak, burruka handia aurre ikusten da berriro ere Gipuzkoan. Lidergoa zeinena dan lortzeko horretan, baina esan dezaket, eta hori ere inkestan ere behin baino gehiagotan oso garbi gelditzen delako, elkarbizitzaren kontzeptua ikusi dezuten bezala hor dago, eta horrek esan nahi du fronteak herri honetan bukatuak daudela. Fronte garai horiek, momentu garai horiek, bukatutzat ematen ditugula Gipuzkoan. Bi indar nagusiki, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Ezker Abertzalea, horien artean egongo da burruka, lidergoaren hartzeko horretan. No, decía que se confirma que Guipúzcoa es mayoritariamente abertzale, políticamente muy plural, y que hay dos fuerzas políticas, la del Partido Nacionalista Vasco y la que representa la izquierda abertzale, que van a volver a pugnar por el liderazgo en el territorio de Guipúzcoa. Se vive un momento de tranquilidad, de sosiego políticamente también en el territorio. La ciudadanía también responde positivamente a la apuesta que se está haciendo por la convivencia en el territorio de Guipúzcoa, que eso también tiene su traslado al campo de la política, pero es verdad que tanto el Partido Nacionalista Vasco como la izquierda abertzale seguramente volverán a pugnar en estas elecciones por quién consigue el liderazgo político en el territorio de Guipúzcoa. Esa pelea se va a observar en los próximos meses, pero es verdad también que en Guipúzcoa se han terminado los frentes en el campo de la política. Es una sociedad muy plural que exige a sus representantes institucionales y políticos acuerdos políticos, diálogo y, desde luego, nula política de frentes. Significa que si alguien hace una lectura correcta de la situación política en el territorio, todos los acuerdos son posibles en el territorio. Es más, los ciudadanos y ciudadanas piden a los representantes institucionales y a los representantes políticos acuerdos para sacar a Guipúzcoa de los frentes en los que ha vivido en un momento determinado y que exige a sus representantes institucionales trabajo y acuerdos para una gestión eficiente, afrontar con éxito el futuro del territorio y, por tanto, quiere acuerdos, diálogo para ello. Quien busque la constitución de frentes políticos, ese tiempo se ha terminado en Guipúzcoa. Es muy plural esa sociedad. No sé si se referirá a las críticas que el sábado hacía el diputado Denis Itxaso, ¿no? Socio de gobierno. No, me refiero fundamentalmente a esas otras lecturas que se hacen, por ejemplo, teniendo en cuenta los resultados en Andalucía. La vertiente, la variable derecha-izquierda se ha roto por completo. Quien vuelve a establecer políticas o acuerdos de izquierdas, de derechas, se está equivocando. Hay una nueva ola en la intención de voto de la ciudadanía que es muy exigente, lo hemos visto, ante la desafección de la política. Ha bajado la participación en Andalucía, se constituyen nuevos acuerdos
entre diferentes. Bueno, vamos a ver lo que da de sí todo ello, pero en Euskadi, que también ha habido muchos momentos para los bloques, los frentes, bueno, pues ese tiempo se ha terminado en una sociedad guipuzcoana que es plural, que insiste en ser plural y que lo que busca son nuevos acuerdos para fortalecer la economía del territorio, que nos lo dice una y otra vez, mejorar los niveles de calidad de empleo en el territorio de Guipúzcoa, que se apueste verdaderamente por invertir en la promoción económica del territorio y también preocupaciones, desde luego ligadas todas ellas al futuro del territorio. Y por tanto, quien mejor gestione ambas cuestiones, pues seguramente ganará el liderazgo en lo político también en el territorio. Bueno, ikusiko da, lehenengo herritarrek esan behar dute bere botoekin zen nolako kudeaketa nahi duten Gipuzkoan eta bere udaletan. Eta hori da, hemendik 5 hilabetetara erabaki beharko dutena. Eta hortik aurrera, behin eta berriro aipatzen duguna, eta hala adierazten digute herritarrek, akordio zabalak behar ditugula gurean ere. Ekonomiari aurre egiteko eta etorkizuna hobeto lantzeko denon artean. Eta momentu honetan bi indar daude nagusiki Gipuzkoan. Alde batetik Euskal Herri Jeltzalea, PNV, eta beste aldetik Ezker Abertzalea. Eta beraien artean egongo da pugna borroka hori. Baina azken batean, frenten blokeak, horiek denak bokatu dira herri honetan. Eta elkarbizitzari izugarrizko garrantzia ematen diote Gipuzkoarrek. Eta horrek esan nahi du, seguraski beste akordio mota batzuk behar ditugula gure herrian ere. Bidetik eta gehiago maiatzera begira, bazterrak nahastuta daude atzoko emaitzen ostean, analisi asko, buelta asko, diskurso asko, Gipuzkoako Euskadiko hauteskundeetan eraginik izango ote duten horrelako diskursoek pentsatzen duzu, uste duzu eragina izan dezakela atzo gertatutakoak, nahiz eta urruti izan eragina izan dezakela gure eztabaida elektoralean? Bueno, Euskadi ez da isla bat, eta Euskadi momentu honetan ere munduan dabil. Eta munduan dago oso ondo kokatuta Euskadi. Horrek esan nahi du gurean ere eragina dutela Trumpen politikak edo Le Penen diskurtsoak. Eta Espainian ere ikusi dugu azkenengo hilabetetan, nik esango nuke azkenengo urtetan, ez dagoela alde batetik inongo proposamen eraikitzailerik, hartu dutela populismoak eta eskuindarrak izugarrizko indarra, horri eutsi egin behar zaiola, baina hori ere batzuk aurre ikusten genuen aspalditik. Ikusita zein nolako diskurtsoak egiten ari ziren bai Andaluziako kanpainan, baina baita Sánchezen legealdi hasiera-hasieratik. Zein nolako diskurtsoak eta ideiak entzun behar izan ditugun. Horiek guztiak badute bere ondorioa, eta ondorio hori Andaluzian ikusi dugu. Eta hemendik aurrera, segurazki horri ere eutsi egin beharko diogu. Herri honetan eutsi diogun bezala urte askotan. Populismoari eta eskubiko indarrei aurre egin dio behin baino gehiagotan herri honek. Eta hala izatea espero dut baita etorkizun hurbilean. Nik uste agenda politiko berri bat dugula Gipuzkoan Euskadin, populismoari eta eskubiko indarrei aurre egiten diona, eta horrela jarraitu ezkero, pentsatu nahi dut, bentsat gurean ez dugula horrelakorik biziko epe motxean. Es un trabajo sociológico hecho por sociólogos y no me atrevo a matizar. Este es el dato, así nos lo han transmitido y así los ponemos, pero es verdad que Ciudadanos puede tener también
presencia. Por eso insisto en que vivimos en una sociedad muy plural, en el que bueno, pues pueden desaparecer fuerzas de derecha del constitucionalismo, pero que también pueden aparecer, en este caso, personificados esos mismos sentimientos o ideas en ciudadanos. Bueno, yo creo que en Andalucía, y siguiendo con los análisis ligados a las elecciones andaluzas, es verdad que existe una desafección de la política y por eso ha bajado la participación. Hay un auge del populismo y de la extrema derecha. Hoy el populismo vende y la gestión no. Hay quien a la incertidumbre lanza mensajes muy sencillos, recetas muy fáciles, eslogans muy fáciles de entender, pero que no solucionan los verdaderos problemas. Vivimos cambios muy turbulentos que hay que solucionar un entorno muy complejo apostando por modelos de gobernanza como el nuestro, como el de Guipúzcoa, pero para ello a veces hace falta tiempo. Y en estos tiempos de cambios muy profundos hay quien, desde el populismo y desde la extrema derecha, con recetas muy sencillas, pues consigue también arrastrar una serie de votos. Apelando al miedo, apelando al machismo y la utilización de la incertidumbre, pues ponen todo patas arriba. Y lo hemos visto en Andalucía. Pero también es un mensaje, en este caso, para el Gobierno de España, para los partidos constitucionalistas, que durante un tiempo, yo diría que este último año, en España no hay ni programa ni proyecto alternativo. Hay una bronca excesiva en el Estado español. No buscan ni encuentran soluciones a los grandes problemas que tiene el Estado español, con Cataluña, desde luego, en primera posición. El España de las autonomías está claro que necesita una nueva mirada. Está también el caso vasco, que tampoco se le está atendiendo. Todavía, tras 39 años, observamos que en España no transfieren las competencias recogidas en el Estatuto de Gernika si no necesitan del voto del Partido Nacionalista Vasco. Y todo esto hace que la situación sea auténticamente insostenible. Por tanto, o en España se cogen de manera seria lo que les está pasando, o la presencia del populismo y la extrema derecha va a ir a más. Creo que en Euskadi, tanto al populismo como a la extrema derecha, siempre le hemos hecho frente. Y no creo que esto venga aquí si seguimos trabajando de manera rigurosa y, si se me permite, a la guipuzcoana. Bueno, insisto, son bueno, digamos que nos encontramos en un momento de precampaña. Creo que todos los partidos políticos deben y tienen derecho, desde luego, a expresar su opinión sobre cómo se tiene que gestionar el futuro del territorio. Yo creo que en Guipúzcoa vivimos un buen momento y así, además, lo acreditan estos datos. Ha mejorado notablemente la situación económica. Las preocupaciones de la ciudadanía están también ligadas no solamente a la promoción económica, sino a mejorar su calidad de vida. Y, desde luego, Guipúzcoa sigue siendo mayoritariamente abertzale, sigue siendo nacionalista. Y en ese escenario hay dos partidos políticos, el Partido Nacionalista Vasco y la izquierda abertzale, quienes van a pugnar por el liderazgo en el territorio. Y a partir de ahí se van a producir nuevos acuerdos. El momento de los frentes ha terminado en Guipúzcoa y la mayoría de la ciudadanía busca nuevos acuerdos entre diferentes partidos políticos para ahondar en el bienestar del territorio, para seguir la promoción económica, para seguir creciendo y, desde luego, apostar el futuro sin populismos y sin ideas ligadas a la extrema derecha. Pero insisto en la convivencia y insisto en la cultura política de los guipuzcoanos y guipuzcoanas, que ya buscan que los partidos políticos nos pongamos de acuerdo en la gestión.
y luego rechazan cualquier tipo de frentes, también en nuestro territorio de Guipúzcoa, porque se está viviendo un buen rollo. Hay un buen rollo en el territorio de Guipúzcoa, entre los diferentes partidos políticos, asociaciones, quienes trabajamos en el territorio de Guipúzcoa, desde las instituciones o de las diferentes entidades sociales y económicas. Ese buen rollo también se tiene que plasmar en nuevos acuerdos. Por tanto, la política de frentes ha terminado. Todos somos imprescindibles en la construcción de ese futuro. Y Manuel, esta mañana ante el bloqueo de los camiones en el paso a Francia, otra vez nuevas retenciones. No sé si la Diputación puede hacer algo más al respecto. Nos podemos quejar y protestar, pero es verdad que no es una cuestión, un problema que desde Guipúzcoa y desde la propia Diputación podamos solucionar. Podemos manifestar nuestro desacuerdo de cómo se están gestionando esas colas en la frontera de Biriatú, y desde luego exigimos una vez más a las autoridades francesas a que tomen medidas para que no se atasque la economía, porque tiene un impacto bestial en la economía del territorio, pues el que los camiones no puedan pasar la frontera. Y desde luego, como no, mostrar una vez más nuestra solidaridad a quienes están sufriendo esas colas en la frontera de Biriatú. Dicho esto, desde Bidegi, una vez más, ponemos todo lo que está en nuestras manos para que, junto con la Ertzaintza, pues esos problemas se puedan mitigar. Cabinas abiertas, gestión del tráfico, etcétera. Egia da, ez dagoela gure esku Biratuen gertatzen ari dana. Guk behin eta berriro gure haserrea adierazi Frantziako gobernuari, ez duelako kasu honetan mugan inongo erabaki berririk hartzen. Eta ilarak azkenean guk sufritzen ditugu eta ekonomian ere izugarrizko eragina dauka. Kalteak sortzen direlako. Bai, oso ondo, eskerrik asko.